Buenos días, hermanos. Reciban un saludo de los integrantes de Casa Amistad y Restauración. El día de hoy me tocó compartir la palabra de Dios con ustedes. Espero se encuentren bien. Bueno, pues vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, amado Dios. En esta hora, Señor, exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre, tu nombre que es digno de adoración, tu nombre que es digno de alabanza. Padre, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estar reunidos en tu nombre. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor. Te pedimos que seas tú hablando en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, he titulado a esta conferencia Cristianos o simpatizantes. Y pues, bueno, estamos pasando una situación difícil a nivel mundial, una pandemia que ha terminado con la vida de muchas personas. Ante esta situación hay una pregunta, o hay algunas preguntas. ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Qué es lo que les dices a las personas que han perdido un familiar? ¿Cuál es tu argumento para motivarlos a creer en el Señor Jesús? La Biblia nos habla de que llegarían momentos difíciles. Nunca nos imaginamos que podía llegar esta pandemia. Sin embargo, ya la estamos viviendo. Me gustaría que reflexionemos sobre el pueblo de Israel y su desobediencia, o sobre los cristianos que le han fallado a Dios. ¿Qué habrá hecho que unos y otros desagradaran al Señor? En el libro de Apocalipsis nos habla de la marca de la bestia, que se tendrá que poner en la mano derecha o en la frente. En esta pandemia se habla de una vacuna, la solución al problema. En las redes sociales se habla de esta vacuna como una forma de control mundial. Hay quienes dicen que es la marca de la bestia. Los cristianos están actuando de muchas formas, cada uno buscando lo que más le convenza. Pero algunos no tienen certeza de nada. Hace unos días, uno de los integrantes de la casa me compartía que una mujer cristiana le preguntó que por qué usaba el cubrebocas. Si él era un hijo de Dios, no debería de usarlo, que eso es solamente para los incrédulos. Y un hermano en la fe me compartía que él y su familia no se vacunarían, aunque uno de sus hijos le había dicho que estaba mal su actitud, a lo que él le contestó que mientras estuviera en su casa se tendría que someter a su autoridad y que el día que él saliera de su casa tendrá que tomar sus propias decisiones. Bueno, pues en cada hogar hay conversaciones acerca de la pandemia. En tu casa, ¿cómo se tocan estos temas? ¿En qué postura estás? ¿Quién dirige tu vida o cómo tomas tus decisiones? En la actualidad, son muchas las personas que se dicen creyentes, cristianos o seguidores de Jesús. En una ocasión me invitaron a una congregación y ahí vi a una mujer que es actriz. Ella llevaba su Biblia y su libreta, anotaba las conferencias, además de esto danzaba, pero al platicar con el pastor de esa congregación, me dijo que ella no era cristiana, que ella misma había dicho que le gustaba estar ahí, pero que solo simpatizaba con los cristianos. ¿Cómo podemos saber si verdaderamente somos cristianos? Muchos dicen que son cristianos o se basan en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, donde nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad o se les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Asisten a una congregación o leen un folleto, algún folleto cristiano que en sus últimas páginas trae una oración y termina diciendo que si has hecho esa oración o ese acto de fe, serás salvo. ¿Es suficiente esta oración para ser salvos? Pues también podemos reforzarlo con Romanos 10, capítulo 10, versículos 9 y 10, donde nos dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La persona ya confesó a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Lamentablemente vemos que la gran mayoría de los que hacen esta oración no regresan a las congregaciones. Se olvidan de lo que hicieron en su visita a la iglesia. Muchos asisten, pero en su vida no se refleja un cambio. Muchas veces asistieron a una congregación porque alguien les dijo
que si asistían a una reunión cristiana, sus problemas se resolverían. Las personas asisten esperando un milagro inmediato. Se ha presentado a un Jesús que solo está interesado en hacer milagros para ganar afiliados al reino. Entonces hacen la oración como una forma de cambalache. Yo lo acepto como Señor y Salvador, aunque no entienda lo que eso significa, y Él hace mi milagro. En la misma postura que los candidatos cambian sus votos por despensas o por una ayuda económica. Yo recuerdo que cuando me sentía fortalecido y animado en la congregación, invitaba a muchos de mis amigos, los cuales tenían problemas con el alcohol o las drogas o problemas familiares. Mi preocupación era que aceptaran a Jesús en la oración cuando se hacía el llamado. Si ellos no decían nada, pensaba que Dios no había impactado sus vidas. Si lo hacían, creía que la solución ya estaba sobre de ellos. Después de asistir unas semanas, me daba cuenta que regresaban a lo mismo. Volvían a beber o volvían a drogarse, o sus problemas continuaban. Cuando preguntaba a uno de los hermanos de mayor tiempo, podía contestarme que no habían nacido de nuevo. Hubo quien me dijo que no eran predestinados y por lo tanto no cambiarían. Ante estas situaciones podemos preguntarnos por qué muchas personas no cambian sus vidas. Han recibido el mismo evangelio y lo que estoy diciendo es que han recibido las mismas buenas noticias. ¿Será que los que logran vivir un cambio en sus vidas son mejores? ¿Son los predestinados? Por supuesto que no. Ellos también han sido lavados por la sangre de Jesús. Cuando leemos la vida de Nicodemo, podemos entender un poco de lo que es nacer de nuevo. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2, nos dice la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este era un hombre conocedor de las Escrituras, un hombre que buscaba agradar a Dios. Posiblemente había algo en su vida que no estaba bien. Es por eso que va a Jesús. Él pudo enviar a alguno de sus servidores a preguntar, pero decide ir personalmente, aunque de noche, tal vez para que no se hable mal de él. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le habla del nuevo nacimiento. Él, al igual que muchos cristianos, no entienden qué es eso. En nuestras congregaciones hay personas que no saben qué es nacer de nuevo. Algunos piensan que el nuevo nacimiento es cuando te bautiza, otros que es cuando haces la oración de fe, y hay quienes dicen que eso no se sabe, solo Dios lo sabe. Si los cristianos están confundidos, lo único que hemos logrado es que las personas de nuestras congregaciones tengan una religión y esperan que los pastores les digan si son o no son salvos. El tener una relación con Dios no se entiende que es una relación de amor entre el Hijo con su Padre, una relación de gozo, pero también muchos creyentes viven con la angustia de no saber si lo que hacen está bien o mal, si Dios los castigará o los premiará. En el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces, vamos a ir allí al libro de Jueces, capítulo 21, versículos 25, nos dice: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto puede espantarnos, pero debemos darnos cuenta que había ciertas desventajas para ellos. Podemos ver la actitud de los israelitas como necios o imprudentes, como rebeldes. Debemos estudiar
cada texto para comprender el actuar del pueblo. Ellos no tenían el Espíritu Santo, nosotros sí. ¿Cómo podían comportarse como cristianos o como hijos de Dios? Cuando leemos Romanos 10, versículos 9 y 10, vamos a leerlos nuevamente, donde nos dicen que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo que este texto está diciendo es que hagamos la oración de fe. Creo que es más profundo. Tiene que ver con el dar testimonio de lo que se cree. Cuando Esteban, el primer mártir cristiano, era apedreado, estaba confesando con su boca y creyendo en su corazón que Jesús es Dios, que Él es el Señor. Tiene que ver con el estar dispuesto a todo por Jesús, incluso aún a ir a la muerte. El texto es claro. Él estaba siendo agredido. ¿Cómo puedes confesar a Jesús en un momento de persecución? Lo cierto es que Esteban vio la presencia del mismo Dios. Vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 7, versículos 55 y 56. Nos dice la palabra de Dios: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Él había confesado a Jesucristo y ahora era el momento de demostrar que verdaderamente era cristiano. Al tener esta visión, por supuesto que no echaría marcha atrás. Vamos a los versículos 57, 58, 59 y 60. Ahí mismo de Hechos 7. Dice la palabra de Dios: entonces ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Bueno, pues él tuvo la oportunidad de ver al Señor Jesús. Estaba siendo apedreado, pero estaba viendo la presencia del mismo Dios, de quien él había creído, con quien él tenía una relación personal. Y es impactante estas palabras: puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aquí la palabra de Dios nos dice que durmió. Él cerró sus ojos en este mundo y los abriría delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es impresionante la palabra de Dios. Él había aprendido mucho de Jesús porque tenía una relación personal con este Dios de amor. ¿Qué fue lo que Esteban hizo para poder dar testimonio de Jesús? ¿Qué es lo que necesitamos los cristianos para poder dar testimonio de Jesús? Entenderemos bien este tema. Vamos al libro de Hechos, ahí mismo Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Es donde podemos comprender la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que movía a Esteban a dar testimonio? Dice la palabra de Dios: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Checa esta palabra, esta frase: llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro,
a Nicanor, a Timón, a Parmeneas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Esteban, al igual que los otros 6, estaban llenos del Espíritu Santo. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Esta es la clave para poder vivir como cristianos. Vamos a corroborar esto en la misma palabra de Dios. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14. Me impacta este texto porque aquí es donde vemos a los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Dice la palabra de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Una de las evidencias para saber que soy hijo de Dios es que el Espíritu Santo sea quien me guíe, quien dirija mi vida. Si decimos que ya nos guía, ¿cómo es que nos dirige? ¿En qué momento nos dice cómo movernos? En esta época tenemos una comunión real con Dios. Esa relación de la que nos captamos los cristianos, ¿dónde se lleva a cabo? Creo que lo que Jesús nos está diciendo en las Escrituras es claro. Él nos lo dice nuevamente en Mateo 6:6, nos da la instrucción. Por eso dice la palabra de Dios que toda la Escritura es inspirada por Dios, porque Dios nos está hablando a través de su palabra. Vamos al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Fíjate esta parte tan importante. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, o sea, ahí en lo íntimo con Dios. Y es impresionante que dice que tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Solamente en este lugar, en este momento es donde se lleva esa intimidad, esa relación personal con Dios. Es la oración personal el canal por el cual el Señor se manifestará en nuestras vidas. Pero hasta esto se ha convertido en pérdida de tiempo. Se toma como una pérdida de tiempo porque el cristiano no lo quiere practicar. Y la oración grupal es ruido solamente. Todos hablan, todos dicen que alaban, todos dicen que exaltan el nombre del Señor. Pero solamente se convierte en ruido. Cuando hacemos tiempos de oración en los grupos, hay personas que tienen fluidez para orar y su oración es larga y muy adornada. Pero en su casa, en su aposento, no tiene tiempo para el Señor. Por lo tanto, Dios no podrá hablar a su vida. ¿Cómo lo puede hacer? Si es el medio, si es el canal donde Dios puede hablar a una persona, si es en ese momento tan importante de intimidad. ¿Cómo puede ser posible si la persona está tan ocupada en sus actividades? Eso sí, está muy preocupada por quedar bien con los hermanos de la congregación o del grupo. Y su contentamiento está en decir que ama a Dios y que es una persona espiritual. Es más, puede argumentar que Dios le habla y hasta puede dar un mensaje a la iglesia, pero basado en sus razonamientos. Y como eso está basado en emociones, no puede tener el respaldo de Dios. El texto que leímos nos dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Pero una persona que no tiene esa relación de intimidad con el Señor, bueno, pues para aparentar que es creyente, puede inventar dones y aún los establecidos por Dios los manipulará, como el don de lenguas, los dones de sanidad, aún los de profecía. Por esto Jesús nos habla de la parábola del trigo y la cizaña. Y ahí nos dice que se parecen. Nos habla de tener cuidado, porque no podemos identificar a una de la otra. Sin embargo, una es alimento y la otra es veneno. Hermanos, aún es tiempo de buscar a Dios, de pedir que sea el Espíritu Santo quien dirija nuestros pasos, quien dirija nuestra familia. En estos tiempos, que son tiempos peligrosos, el cristianismo se ha convertido en una moda que ha agradado a muchas personas de diferentes clases sociales y de diferentes edades.
La palabra de Dios, el Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 13, donde nos dice la palabra de Dios: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Jesús en la palabra nos dice que somos los que le damos sabor a este mundo, pero parece que el mundo es el que tiene el sabor. Los cristianos parecemos la sal, pero esa sal insípida, la sal que ha perdido su sabor. Imagina una sal que se trabajó por ella, se gastó en ella, la guardas en tu cocina, en tu alacena o en tu bodega, y cuando la vas a ocupar, no sirve, no da sabor. ¿Qué haces con ella? La tiras porque no sirve para nada. Y el Señor dice que solamente sirve para ser pisoteada por los hombres. Imagínate en una reunión de amigos para comer el platillo más caro, si no tiene sal, pierde todo su valor. O la comida más sencilla, como aquí en nuestro país, que son los frijoles, pero sin sal no son agradables. Intenta comer frijoles sin sal. De verdad que pierde todo su sabor. Nosotros somos la sal de la familia, de la gente que nos rodea. Aún en esta pandemia debemos dar sabor. Es Dios quien debe dirigir nuestros pasos. Es el Espíritu Santo quien nos debe decir cómo movernos. Jesús nos dice, son la sal. Los hijos de Dios son la sal. Tienen la capacidad de dar sabor. Los hijos de Dios buscan agradarle. Vamos a la palabra de Dios ahí en Gálatas, capítulo 1, versículo 10, donde nos dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ante estas situaciones que estamos viviendo, ¿a quién obedezco? ¿A quién escucho? ¿Escucho a Dios o escucho a los hombres? No podemos agradar a Dios si no somos guiados por el Espíritu Santo. Si verdaderamente somos hijos de Dios, tenemos que estar todos los días delante de Él para dar cuentas de nuestras vidas. En 2 de Timoteo, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Fíjate esta palabra de Dios, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Como obrero, como siervo, como ministro, como un hijo de Dios, tenemos que presentarnos delante de Dios como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos. Pero si nosotros no escuchamos la voz de Dios, si no entendemos su palabra, si nosotros no buscamos tiempo con Dios, ¿cómo podemos presentarnos delante de Él aprobados? Para poder presentarnos aprobados necesitamos que nos guíe el Espíritu Santo. Y Él lo hará a través de una relación personal, en la oración, en la intimidad, no en la palabrería, en la intimidad donde estás tú a solas con Dios. También es leyendo su palabra y viviendo cada día en obediencia a Él. ¿Cómo vas a obedecer al Señor si no pasas tiempo con su palabra? Si no escudriñamos las Escrituras, ¿cómo vamos a entender lo que Dios está diciendo o lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas? Hermanos, estamos en tiempos peligrosos de los cuales Jesús nos hablaba. Y tenemos que escuchar la voz de Dios y tenemos que dirigir nuestras vidas como el Señor lo manda. Es esto lo que yo quería compartirles, hermanos. Espero que sea de bendición. Oramos porque nuevamente se puedan abrir nuestra congregación y podamos estar reunidos todos una vez más, podernos saludar, darnos un abrazo. Estamos en tiempo donde no se puede abrazar, donde no se puede saludar. También las Escrituras nos hablaban de tiempos de Dios. Pero gracias a Dios, hoy por estos medios podemos compartir la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Termino bendiciendo sus vidas con este texto de la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 al 26.
nos dice: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Mi hermano, en esta pandemia, el Señor ponga paz en ti. Hasta luego, que Dios les bendiga.